Hola, me llamo Ana. Mi historia es una de esas que podrían llenar páginas y páginas de un libro, pero en la práctica, es como arrancarse una tirita, rápido, un poco doloroso y fácilmente olvidable. Si tienes un momento, siéntate y escucha. Mi vida tiene una trama que puede hacerte apreciar tu propio lío familiar. Comenzaré presentándote a mi familia. Vivimos en una pequeña casa de cuento, con un porche blanco y un jardín que parece salido de una pintura de Bebe Hughes. Nuestro perro, Buster, que ya está perdiendo pelo, completa el cuadro. Es el tipo de lugar que parece una postal. Dentro de esa casa perfecta estaba mi hermana mayor, Rachel, que parecía ser la realeza de la familia. Y allí estaba yo, la eterna ayudante, desempeñando mi papel sin mucho protagonismo. Rachel sabía cómo destacarse y obtener todo lo que quería. Rubia, con una sonrisa capaz de iluminar hasta una piscina inflable, y con palabras que derretían a nuestros amigos como un helado bajo el sol de julio. Desde pequeña, siempre tuvo todo, la bicicleta más nueva, el último trozo de pizza, y hasta la camiseta brillante que yo quería para Navidad. ¿Adivinas? Rachel siempre conseguía todo. Cuando llegó el momento de la fiesta de graduación, era como si hubiera ganado el premio mayor de la popularidad. Nuestros padres estaban siempre dispuestos a complacerla. Yo, por otro lado, me quedaba con las sobras y las excusas. Pero no me malinterpretes, mi vida no era una tragedia griega. Tenía una casa, ropa y comida, pero nada venía fácil. Mi padre trabajaba en un empleo agotador, regresando a casa con una sonrisa cansada y la boca llena de carbón. Mi madre, con su delantal y una determinación inquebrantable, hacía lo que podía para mantener la casa funcionando, pero no dejaba de apoyar a Rachel. Cuando Rachel entró en la universidad, parecía que la Navidad había llegado temprano y nunca iba a terminar. Nuestros padres organizaron una fiesta tan grandiosa que parecía una celebración de película. Pero yo estaba empezando a enfrentar mi propio futuro. La realidad llegó como un puñetazo en el estómago. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina, escuchando a mis padres discutir sobre dinero. Mi padre se frotaba el cuello, una señal clara de que no estaba cómodo con la conversación. Estamos reduciendo gastos, y la situación no está bien, dijo. Tenemos que ser realistas, Ana, añadió mi madre, mezclando el café con una determinación silenciosa. La universidad no es barata. Sugirieron que buscara un trabajo para ayudar un poco. La forma en que lo dijeron, parecía que estaban diciéndome que Buster se iría al circo, en lugar de admitir que mis sueños estaban fuera de alcance. Aún no tenía ni 18 años, y ya estaba enfrentando la dura realidad de que la universidad estaba fuera de mi alcance. Pero no estaba dispuesta a renunciar a mis sueños. Mi plan era simple, trabajar duro, ahorrar cada centavo y algún día entrar en esa aula con un diploma al final de mi nombre. Los trabajos que conseguí no eran nada glamorosos. Durante el día, servía café y vendía frutas en un mercado. Por la noche, lavaba platos en un restaurante que ya había tenido días mejores. Eres la persona más dedicada que conozco, Ana, comentó Emily una noche, mientras estábamos en nuestra pequeña cocina. Ella era una diseñadora gráfica freelance, con una sonrisa capaz de iluminar todo el barrio. Estoy completamente de acuerdo, añadió Trish, mientras afinaba su guitarra de bajo para un show con su banda. Si alguien puede superar esto, eres tú. Sus palabras eran como una pequeña motivación, un aliciente que mantenía mi ritmo acelerado. Todo iba avanzando, quizás un poco retrasado, pero ¿qué sería de la vida sin algunos contratiempos? Entonces, de repente, todo comenzó a desmoronarse. Me desperté una mañana pensando que tenía una enfermedad grave. Resulta que la situación era aún más grave. En resumen, fui al hospital con una pila de facturas médicas que parecía un catálogo completo. La recepcionista, con una voz que siempre parecía llevar malas noticias, confirmó. Tu cobertura de salud cubrió una parte, pero aún tienes una deuda considerable, dijo, empujando una factura hacia mí que hizo que mi corazón se hundiera. Allí se fue mi fondo para la universidad, tragado por números y valores que apenas podía procesar. Intenté negociar, buscar un plan de pago o cualquier tipo de solución. No conseguí nada. Es el sistema, no es personal, dijo la recepcionista, y aunque sabía que era verdad, me parecía personal. En nuestro apartamento, la atmósfera era tan fría como las pizzas que dejamos para calentar. Libros y papeles de definiciones legales estaban esparcidos, un recordatorio constante de nuestra situación. Estábamos allí, 3 sueños rotos, rodeados por la dura realidad de nuestro pequeño hogar.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Trish después de un largo silencio. No tenía respuestas, solo una mente llena de preguntas. Parecía que estaba de vuelta en el punto de partida, pero con la sensación de estar aún más lejos que antes. «Recomenzar», respondí finalmente. «¿Qué más puedo hacer? No puedo simplemente rendirme». Sonó más fuerte de lo que me sentía, pero la preocupación en los rostros de Trish y Emily era evidente. «Entiendo», dijo mi madre por teléfono, sus palabras distantes mientras yo trataba de ocultar el desánimo. «Eres fuerte, Anna. Vas a encontrar una manera». Mi padre, antes de devolver el teléfono a mi madre, añadió, «Vas a superar esto». El peso de sus palabras se sintió en mi pecho. Me senté allí, ponderando mi próximo paso mientras observaba a las personas alrededor, cada una con sus propias historias y preocupaciones. Rachel, con su bebé nuevo y su vida aparentemente perfecta, ni siquiera atendió el teléfono. Quizás no quería contagiarse de mi mala suerte. Familia, ¿verdad? Estaba en un estado en el que no tenía mucho que decir, de todos modos. A mi lado, un hombre esperaba cerca de la línea del teléfono, con una chaqueta que ya conoció días mejores y una barba de 5 horas. Parecía el tipo de persona que entiende lo que es luchar. No dejes que esto te derrumbe. Pareces estar pasando por una mala racha, dijo, apretando una bolsa de papel en sus manos. Ofrecí una sonrisa forzada. ¿Tienes alguna sugerencia para pasar la noche con un presupuesto ajustado?, pregunté, pero el humor no llegó a mis ojos. Él me miró como si intentara alcanzar algo. Eso es un desafío. Mejor protegente, dijo, como si fuera un consejo antiguo. Sus palabras quedaron en el aire mientras mi teléfono comenzaba a parpadear con una notificación de batería baja. Genial, otra cosa más para la lista de problemas del día. El autobús se detuvo frente a nosotros, sus puertas abriéndose e invitándonos a ir a cualquier lugar al que pudiera llevarnos. El hombre subió y encontró un lugar entre los pasajeros cansados de la noche. Yo me quedé, el autobús aún cerrado a mi alrededor, no lista para comprometerme a seguir solo para volver al mismo lugar. Me quité el abrigo y comencé a caminar, las ruedas del autobús haciendo un sonido solitario mientras pasaban. Las luces de la calle brillaban arriba, y en la oscuridad, hice un deseo silencioso. Así no es como termina mi historia. Sosteniendo ese pensamiento, caminé por la noche. Cada paso era un acto de resistencia, cada respiración una promesa de que saldría de este agujero. «Ven aquí, chica». La voz de la tía Marlene llegó como un ancla en el caos, y nunca pensé que me sentiría tan aliviada al escuchar su voz áspera. Cuando llegué, no perdió tiempo con conversaciones innecesarias. «Pareces un desastre», comentó, con su mano firme en mi hombro. Pasé los primeros días en su habitación de huéspedes, intentando recuperar el equilibrio. Ella no presionó para saber detalles. No era del tipo de persona que se dedicara a grandes conversaciones emocionales, pero sabía que esperaba que hablara cuando estuviera lista. Finalmente, mientras estábamos en su sencilla cocina, rodeada de plantas que parecían tan resilientes como ella, tía Marlene me miró con una expresión seria. «¿Qué es lo que realmente quieres, Anna? ¿Qué deseas de verdad?» Su pregunta me puso nerviosa, como si estuviera a punto de revelar algo importante en un programa de transformación. Pero estaba cansada de esconderme. «Quiero ser abogada», respondí, mi voz cargada de una desesperación que ya no podía ocultar. Tía Marlene me miró como si ya supiera la respuesta. «Si eso es lo que quieres», dijo, golpeando con los dedos sobre la mesa, el sonido rítmico contrastando con el tic-tac del reloj en la pared. «Voy a pagar tu educación». Mi corazón dio un salto de esperanza. «¿Estás hablando en serio?», pregunté, incrédula. Ella levantó un dedo, como señal de que no había vuelta atrás. «Te mantienes en el buen camino. No se lo digas a nadie aún». Sus palabras eran firmes, pero sus ojos brillaban con una fe que me dio coraje. «¿En serio?». No pude evitar el souriso que se extendió por mi rostro. Con todos los desafíos que tenía por delante, no me entregué a la desesperación o a la autocompasión. En lugar de eso, abracé a tía Marlene con fuerza, sintiendo la gravedad del momento. Las palabras de agradecimiento se mezclaron con el alivio de estar allí, y me sentí profundamente conmovida. Ella me dijo, sin rodeos, que trabajaría para ella a medio tiempo. Sabía que necesitaba ayuda más de lo que estaba dispuesta a admitir. «¿Qué tipo de trabajo?», pregunté, lista para enfrentar cualquier tarea. «El tipo que necesita ser hecho», respondió, con un gesto despreocupado.
Comencemos con ese cabello enredado y mañana pasamos al jardín, dijo. Me reí, un sonido genuino y raro que no había escuchado de mí misma en un tiempo. Los negocios son negocios, me advirtió tía Marlene. No pienses que estoy siendo solo amable. Si no cumples, el trato está cerrado. Acepté la seriedad de la situación y me aseguré de que eso no sucedería. Ella me observó con una mirada evaluadora, al finalmente sonreír, dijo, genial. Ahora, empecemos con las plantas. Pasé el día cubierta de tierra, plantando y desmalezando. Nunca antes la suciedad me había parecido tan gratificante. Tía Marlene se aseguró de que trabajara duro por cada centavo que me ofreció, y yo estaba dispuesta a hacerlo. La vida en la universidad era un desafío, pero estaba decidida a superarlo. Los días eran una danza constante entre los estudios y el trabajo. Despertaba temprano, con la alarma vibrando como un insecto inquieto, y me enfrentaba a libros esparcidos por la mesa como un banquete de conocimiento que no estaba exactamente emocionada por enfrentar. Cuando el hambre empezaba a molestarme, corría al café más cercano. Lili, la camarera, siempre me observaba con una mirada familiar mientras yo hacía una larga fila. «Te estás quemando así», comentaba. «No se puede quemar cuando se está en llamas», respondía, aunque me sentía más como combustible que como fuego. Las noches eran una mezcla de pilas de papeles y nervios a flor de piel. Mi celular vibraba con recordatorios de impuestos pendientes o mensajes de tía Marlene preguntando por mi día. Siempre respondía que estaba mejor de lo que realmente estaba. Eventualmente, tía Marlene se enfermó gravemente. Pasé más tiempo del que puedo contar sosteniéndole la mano en la sala silenciosa del hospital. No sabía qué decir. ¿Qué se dice cuando la persona que siempre ha sido tu apoyo está luchando por su vida? Intenté hacer chistes para animarla. ¿Quién me va a reprender por comer galletas en la cama cuando no estés cerca?, bromeé, tratando de mantener el ánimo ligero. Mejor no, respondió ella, su voz débil pero firme. Nunca hablamos sobre el dinero. Era un tema que permanecía sin decirse, como un elefante en la sala que nadie quería mencionar. Tras su muerte, fui a una oficina de abogados más nerviosa de lo que había estado para cualquier examen. El abogado, un hombre robusto con una camiseta y gafas, dijo, «Has tenido suerte, Ana». Era como si tía Marlene aún estuviera observándome. «¿Qué?», pregunté, tratando de entender la situación. Él mostró un montón de papeles. «La casa. Una cantidad considerable para cubrir tus deudas estudiantiles. Lo restante, bueno, es para que tú lo descubras». Marlene se aseguró de dejar su propio legado, aunque eso apretara el nudo en mi garganta. ¿Dijo algo más?, pregunté. El abogado ajustó sus gafas y respondió, «Ella creía en ti. Y que te asustaría si te rendías». Lágrimas y una sonrisa se mezclaron mientras absorbía las palabras. Era típico de tía Marlene. Al salir de la oficina ese día, me sentía al mismo tiempo más cargada y más fortalecida. Tía Marlene me había dejado un legado, no solo en bienes materiales, sino en la confianza de que podría completar este último desafío sin ella. Me estaba preparando para la próxima batalla cuando escuché el sonido inconfundible de 3 golpes en la puerta. Era el tipo de golpe que anunciaba problemas. Respiré hondo y fui hasta la puerta principal, pensando en cómo resolvería la situación. Cuando abrí, allí estaban, mamá, papá, Rachel y su esposo, Dave, reunidos en una escena melancólica. Rachel no perdió tiempo. «Ana, mira a todos nosotros juntos de nuevo en este lugar enorme. Como una comedia de situación, ¿no?». Su ironía era clara. Me aparté, apoyándome en la puerta. Papá empezó con ese tono autoritario que dejaba claro que debía escuchar y callar. «Decidimos que esta casa debe ser para Rachel. Ella tiene hijos, una familia», dijo, como si fuera una decisión obvia. Lo miré, incrédula. «¿En serio? ¿Estás hablando en serio?». El sarcasmo era palpable. «Lo entenderás cuando tengas tu propia familia». «Esto es solo práctico», dijo mamá, con un tono que parecía querer justificar lo injustificable. Me pregunté cuándo «práctico» se había convertido en sinónimo de expulsarme de mi propia casa. Crucé los brazos, tratando de mantener la calma. Rachel, con una mirada desdén, ajustó sus gafas y buscó el apoyo de Dave, que parecía perdido. «Esta casa está desperdiciada en ti. Podríamos tener vida, risas, niños corriendo por aquí. ¿Vas a transformar lo que era el salón de tía Marlene en un cuarto de almacenamiento?», dijo,
su voz cargada de desprecio. La idea me parecía amarga en la boca. No hay necesidad de ser tan grosera, repliqué. Dave finalmente habló, pero de manera vacilante. Claro, porque aparecer y acusar la civilidad de mi casa ayuda en algo. Eres egoísta, Ana, gritó papá, convencido de su propia justicia. Mi risa fue amarga. Egoísta después de años de cartas de cumpleaños. Memoria conveniente, ¿no? Retruqué, mi frustración desbordando. Rachel, con su actitud predecible, comenzó a desmoronarse. ¿Puedes ser tan? No, no soy. Dejé que todos se fueran por la misma puerta por la que entraron, con su desconfianza y desigualdad a la vista. Te vas a arrepentir de esto, me advirtió papá. Los observé partir, y lo único que realmente lamentaba era no haber cerrado las puertas antes. El silencio volvió, y con él, la sensación de que estaba defendiendo el legado de tía Marlene contra mi propia sangre. Me sentí agotada, como si estuviera cargando un peso en los huesos. La mudanza a una nueva oficina de abogados me había dejado desgastada. Solo quería una ducha caliente en mi habitación. Al cerrar la puerta, solo escuché el sonido de la llave girando. Pero algo estaba mal. ¿Qué es esto?, grité, luchando con la llave. Fue entonces cuando la puerta se abrió nuevamente. Rachel estaba allí, con Mia en brazos, y una expresión de pavor estampada en su rostro. Cambiamos la cerradura, Ana. Sorpresa. Mis brazos se apartaron, incrédula. ¿Cómo te atreves? Esta es mi casa. Ella respondió con un tono resignado. Ya no más. La rabia hervía dentro de mí. Mira cómo estás, le dije, tratando de mantener la compostura. Rachel, claramente nerviosa, intentó mantenerse firme. Te estás alejando. Su confianza se estaba desvaneciendo mientras yo hablaba por teléfono con las autoridades. Sí, mis hermanas invadieron y cambiaron las cerraduras de mi casa, expliqué por teléfono, mientras el coche de papá se estacionaba en la acera. Él y mamá salieron, y la situación parecía una intervención donde ambos actuaban en equipo. Ana, sé razonable, empezó mamá, con una expresión de telenovela. Ya he pasado el punto de la razonabilidad, dije, sin preocuparme por ocultar la tensión en mi voz. Dave, tratando de intimidar, avanzó para enfrentarme. Vamos, Ana, dijo Dave con voz baja, intentando evitar una escena. Sostuve mi teléfono con la grabación activada. Repite eso para la cámara, Dave, insistí. El ambiente alrededor parecía volverse helado. Las sirenas cortaron el viento pesado mientras un coche de policía se aproximaba. Los oficiales salieron, con miradas implacables y profesionales. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó uno de ellos. La valentía de Dave se desmoronó como pan fresco. La voz de papá perdió su confianza. Es un malentendido, oficiales. Que una familia invada mi casa es más que un malentendido, declaré, cruzando los brazos. Los policías intercambiaron miradas, evaluando la escena con experiencia. Parecían saber exactamente cómo manejar situaciones complicadas. Está bien, vamos a empezar con algún documento de identificación y resolver esto, dijo un oficial, sacando un bloc de notas. A regañadientes, Rachel entregó a mí a mamá y buscó sus documentos. El proceso legal había comenzado. Hicieron preguntas y nosotros respondimos. Mientras papá y mamá intentaban montar un espectáculo, los documentos de la casa estaban claramente a mi nombre, firmados y confirmados en el testamento de tía Marlene. ¿Puede probar que vive aquí, señora?, preguntó el oficial. Mejor aún, puedo probar que soy la propietaria, respondí, sacando la caja con los documentos del coche. Ver los papeles de tía Marlene fue como finalmente respirar después de una larga carrera. Los policías examinaron los documentos con seriedad y tomaron una decisión con un sentido de justicia. Parece claro para nosotros, dijo uno de ellos, hojeando los papeles de vuelta a la caja. Sugiero que entregue un juego de llaves a la señora aquí. De lo contrario, tendremos que proceder con la ruptura y entrada forzada, lo que podría llevar a una evacuación ilegal. Rachel entregó un juego de llaves, y papá y mamá se apartaron rápidamente. Dave parecía desear que el suelo lo tragara. Los policías los escoltaron fuera de la propiedad. Mamá me lanzó una mirada como si hubiera cometido un crimen, pero la ley era la ley. No había espacio para disputas familiares. La puerta se cerró detrás de mí con el sonido de una última palabra en un argumento.
Me apoyé en ella, sintiendo la adrenalina aún pulsando. Exhausta, subí a la cocina y preparé un café caliente, tratando de relajarme mientras el suelo se enfriaba. Reflexioné sobre el siguiente paso. El final abrupto de esa disputa parecía el cierre de una larga pieza. Mi casa, ahora una fortaleza, solo necesitaba un toque final para ser perfecta. Tal vez debería considerar un gran perro. Grité para nadie en particular. No soy muy fanática de los perros, pero la idea de un guardián feroz que pudiera disuadir cualquier intento de invasión familiar me hizo sonreír. El silencio que siguió parecía más profundo que cualquier ruido que hubiera escuchado. Sin llamadas, ni siquiera un mensaje malicioso. A veces, en medio de la noche, después de un día agotador, me encontraba revisando el perfil de Rachel en las redes sociales. Rachel tenía un talento especial para lo dramático. Sus publicaciones en redes sociales estaban llenas de fotos de los niños, todos con expresiones tristes y leyendas amargas. Lil Timmy ciertamente deseaba tener un jardín para jugar, y el tercer cumpleaños de Mia sin la tía Ana era un constante recordatorio de nuestra distancia. Era como si pensara que yo tuviera amnesia, como si hubiera olvidado las razones que me llevaron a alejarme. Recuerdo los días en que pedía dinero para pagar mis estudios y solo recibía palabras vagas sobre responsabilidad y amor duro. Sentía la sensación de rechazo cuando llamaba a la puerta y me decían que no había espacio para mí, como si mi propio jardín hubiera sido tomado. Mi fundación se solidificó en piedra bajo mis pies. La nueva vida que construí, con todos los costos pagados y batallas luchadas sola, era mía, y ninguna cantidad de fotos tristes cambiaría el pasado que ellos querían que olvidara. Pensé en enviar una respuesta, algo mordaz y un poco cruel, pero, sinceramente, ¿para qué molestarse? Tenía trabajo por hacer y una caja de archivos para revisar en mi escritorio, mucho más importantes que los problemas familiares. Tenía clientes que dependían de mí, y esa era la realidad que elegí enfrentar. A veces, en las noches silenciosas, me deleitaba con un vaso de bourbon y me sentaba en mi jardín, el jardín que intentaron quitarme, y disfrutaba del silencio. La idea del perro guardián persistía. Imaginaba un gran perro, tal vez un Rottweiler o un mastín, algo imponente lo suficiente para hacer que cualquiera pensara dos veces antes de invadir mi casa. Mi celular permanecía en silencio, un recordatorio constante de que había aprendido a vivir sin sus interrupciones. Cuando finalmente me acostaba, no me importaba si mis sueños eran de justicia o venganza. Sin culpa que interrumpiera mi descanso, sin preguntas desesperadas sobre lo que podría haber sido. La paz de saber que todo a mi alrededor, desde las 4 paredes hasta el techo sobre mi cabeza, era mío y solo mío. Lo último que recordaba cada noche era la idea de tener ese perro. Tal vez lo tendría, tal vez no, pero la elección era mía. Y eso era suficiente para mí.